de tener una presentación inicial que va a dar el doctor Marduroianni por unos 25 minutos. Luego tendremos 5 panelistas que nos van a dar los puntos de vista de diferentes actores, diferentes aproximaciones sobre el mismo tema. En el programa dice 4, pero yo creo que es mejor que sea por 5 minutos. Sinceramos que sea por 5 y después vemos si hay tiempo para más. Luego el doctor Duraiani tendrá la oportunidad de hacer un nuevo comentario. Finalmente, una última ronda de los panelistas, según cómo nos vaya con el tiempo. Ahora, yo quisiera hacer una pequeñísima intervención sobre la importancia del tema, ¿no? Cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de que el 46% de la población es población rural, que se dedica mayormente a actividades agropecuarias y forestales. O sea, hay digamos, el peso de la actividad rural en la Amazonía es más grande que en otras regiones del país. Es un dato importante. Y el segundo dato importante es que esa población, que en porcentaje de la población peruana es menos del 5%, o bordea el 5%, es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Porque la tala y la quema de bosques, que es lo que está asociado a la deforestación y al manejo de la agricultura, genera el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Si tuviéramos que ocuparnos de solo una tarea para reducir las emisiones del país, sería esa: poner todos los esfuerzos del país, de todos los sectores, en lograr que esa deforestación se reduzca, desaparezca y ojalá se revierta, porque también tenemos espacios para generar nuevos bosques productivos que nos ayuden a generar más riqueza. Entonces, decía esto solamente para tener conciencia de la importancia del tema y cómo este tema tiene que ser fundamental en la propuesta de plan de desarrollo de la Amazonía en la cual estamos hablando. Dicho esto, quisiera entonces invitar al doctor Marduroianni a que nos acompañe como conferencista. El doctor Marduroianni es ingeniero agrónomo y forestal, doctor en ciencias con destacada trayectoria académica y profesional. Fue profesor, director, decano y es actualmente profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ocupó cargos clave como director general forestal y de fauna y jefe ambiental en el BIT. Ha publicado 27 libros, ya pronto serán 28 creo, y numerosos artículos sobre la Amazonía. En el año pasado, en el año 2024, recibió el premio Thomas Lovejoy por su labor de conservación, en particular en la Amazonía. Quiero también invitar a las personas que nos van a acompañar como panelistas. En primer lugar, al señor embajador de la Unión Europea, Jonathan Hadwell. Por favor, embajador. El economista Juan Manuel Benítez, que es el presidente del Instituto Crecer y ha sido ministro de Agricultura, nos va a acompañar en forma virtual, así que va a ser el último panelista en intervenir. Quisiera también invitar al señor Cristian Peso, gerente general de Global Forest Perú. Bienvenido. A la señora Karen Ortega, líder de sostenibilidad y gestión institucional del Grupo DC. Bienvenida. Y a la señora, Dios mío, se fue el nombre. A la señora Salvit Ojama, que es vicepresidenta del Frente de Defensa Nacional Agraria, Paz y Desarrollo Sostenible, FEDEPAZ. Ojanama, discúlpeme, pero no estaba escrito el nombre en este papel. Ok, bueno, ya estamos todos aquí, las reglas están establecidas, así que vamos a dar paso al doctor Duraiani para una presentación de 25 minutos. Por favor, doctor. Gracias, Gustavo. Bueno, comienzo por agradecer otra vez la oportunidad de estar aquí ante tanta gente importante, tanta gente que conoce la Amazonía. Ese es mi primer comentario. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Segundo, quiero decir que estoy muy confuso porque cuando toca la séptima
conferencia o la 7ª presentación, casi todo ya ha sido dicho. Tanto es así que no les voy a presentar un PowerPoint. He hecho 2, lo van a tener, supongo, en los anales del evento, pero decidí hablar sin PowerPoint. Así que a ver si me salgo bien. Bueno, quería comenzar por donde terminó Gustavo Suárez. La cuestión ambiental de la Amazonía no es una broma, no es bla, 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 es un hecho. Y creo que muchos de los participantes y de los que han intervenido antes lo han tomado, sí, hay que cuidar los bosques, hay que salvar la Amazonía de los problemas del cambio climático, hasta se mencionó el punto de no retorno, pero tuve la impresión de que son declaraciones un poco ligeras, porque luego uno escucha: necesitamos más carreteras, necesitamos más vialidad, necesitamos... Y en muchas de esas intervenciones se olvida la contradicción entre una cosa y otra. Lo que se necesita es un equilibrio, y vamos a hablar de cómo conseguir ese equilibrio entre desarrollo y, no voy a decir medio ambiente, esa es una palabra vaga, sino servicios ambientales que nos permiten vivir y prosperar. Samuel nos hablaba de que él piensa en sus empresas a ¿cuánto dijiste? 100 generaciones. Bueno, Baba nos habló de una empresa japonesa, o no, tú nos hablaste, que piensa a mí, que ya existe hace 1000 generaciones la misma empresa. Bueno, el futuro del país es así, y ese futuro no existe si no consideramos la parte que estamos llamando ambiental. Bien. Cambio climático, ¿a qué se debe? Se debe a la deforestación, no solo en el Perú, porque ojo, que el cambio climático no es un problema peruano, es un problema mundial, y nosotros sufrimos mucho más de lo que hacen los países desarrollados, o lo que hicieron los países desarrollados, que lo que nosotros mismos hacemos. Pero aún así, en el caso de Perú contribuimos mucho a eso, como bien lo dijo Gustavo. Una población mínima produce la mayor parte de las emisiones de carbono del Perú. Y somos nosotros, somos los que estamos aquí, ustedes. Y eso debido a la deforestación. Primero, deforestación. Con mucho agrado he visto que ahora hasta los gobernantes reconocen que hay por lo menos 12 millones de hectáreas deforestadas. Yo digo, no son 12, es más, porque ese dato es de 2 o 3 años atrás, simplemente considerando que deforestamos 150 a 200.000 hectáreas por año, ya estamos acercándonos a los 14. No importa, en la charla voy a hablar de 10 millones, que es la cifra menos discutible, porque los políticos en general hablan de la deforestación a partir del año 2000, pero se olvidan que desde la década de los 40 hemos comenzado a deforestar la Amazonía. Por eso estamos hablando de 10, 12 y digo quizá 14 millones. Bien. Cambio climático, entonces, es parte consecuencia de la deforestación, pero también de otro factor que siempre olvidamos, de la degradación del bosque. Recuerden que nuestros bosques han sido explotados desde hace 150 años, pero por lo menos los últimos 70 años. Primero se sacó cedro y caoba, después se sacó otra cosa, después vino el desenrollado de madera para hacer triple, y esas sucesivas invasiones al bosque lo han ido degradando, y cada vez que se entraba al bosque, entraba el cazador, entonces, y luego vino la explotación petrolera, que es un enorme factor de degradación debido al mal manejo de los pozos y del transporte del combustible, como lo saben muy bien todos los loretanos. Entonces, la degradación del bosque es otro factor de incremento de gas carbónico en la atmósfera. Entonces, cuando hablamos de por qué hay cambio climático y por qué el Perú tiene que trabajar en eso, deforestación es importante y
degradación también es importante. Y lo digo porque más adelante vamos a volver a eso. Consecuencias ya han sido citadas. Yo necesito un poco de líquido, una botellita de agua. Sí. Bueno, la primera consecuencia, obviamente, cuando hablamos de cambio climático, es la desertificación. Ustedes han escuchado esa palabra, el punto de no retorno. Fue mencionado aquí. El punto de no retorno fue fijado primero en 18% de toda la Amazonía. Ya estamos en 18% de toda la Amazonía, incluido Brasil, etc. Pero ahora se llega a que quizás lleguemos a 25% sin punto de retorno todavía. Eso no está bien definido, pero el punto de retorno significa que el bosque que queda no va a tener la capacidad de generar suficiente agua como para mantener el propio bosque, y vamos a entrar a un proceso de aridización progresiva, y ahí sí sin retorno. Por eso lo llaman el punto de no retorno. Eso es un hecho. Eso está demostrado. El estado de Pará ya entró en el punto de no retorno plenamente, porque es el más expuesto a la deforestación y es el que está más cerca del Atlántico. Pero eso está progresando hacia nosotros. Bien, régimen hidrológico, hemos escuchado en la sesión previa hablar de hidrovías. Oiga, el régimen hidrológico es más afectado por la deforestación y la degradación que cualquier otra cosa. Para nosotros es peor eso que la acumulación de carbono en la atmósfera, porque de eso derivan las sequías que ya hemos visto en Iquitos y sobre todo en el Brasil, sequías tremendas en que los ribereños están obligados a hacer pozos de 2 a 3 metros para conseguir agua. Imaginan ustedes nuestros ribereños teniendo que hacer pozos para beber. Las canoas ya no llegan a las escuelas, tienen que hacer camino a pie. Esa es la sequía. 4 o 5 meses después tienen el agua hasta aquí. Eso es parte de influencia directa de la deforestación en esta región, en la ceja de selva y en la selva alta. Entonces, eso es algo que la sedimentación, se habla de hidrovía, la dificultad de hacer hidrovía en parte porque los bancos de arena se mueven, pero ¿de dónde vienen? De la deforestación que hacemos aquí arriba, y digo aquí arriba en Tingo María, entre otras regiones de la selva alta. Bueno, pérdida de biodiversidad, no voy a hablar, pues ya lo saben. Entonces, lo que quiero decir que el ciclo hidrológico es lo más importante, tanto más porque parte de la humedad que llevan los famosos ríos voladores, que son las nubes que se generan desde el Brasil y se generan también en la Amazonía peruana, llegan hasta los Andes, y si bien gran parte se deriva hacia Argentina, hacia el sur de Brasil, otra parte se queda en los glaciares, y cada día más los científicos están considerando que gran parte de la pérdida de glaciares, que ya alcanza casi el 50%, que abastecen la agricultura rica de la costa, depende de esos ríos voladores que a su vez dependen de la no deforestación. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que, lo que estoy explicando es que eso no es una broma. El tema ambiental no es un apéndice a poner después de un título, sustentable, vamos a ser sostenible. ¿Pero qué quiere decir? Para ser sostenible hay que cuidar del bosque que queda, y vamos a insistir sobre eso. Bien, aparte de que hemos deforestado esa enorme cantidad de hectáreas, como vamos a ver, la mayoría de lo deforestado no produce nada. Eso ha sido dicho y redicho en este evento, y me alegra, porque algunos años atrás no se reconocía eso. Lo que vemos todos entre Tingo María y Tarapoto son miles y miles de hectáreas pérdida de vista de pasto sin vaca, de áreas de Purma, de áreas de Chapumbal, áreas degradadas que no producen nada.
Eso es la triste realidad. Hemos deforestado un enorme pedazo del Perú y no lo usamos. Y ahí es donde vamos a tratar de ver por qué. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las leyes en general o son inadecuadas, no dan opciones, no dan alternativas a la gente, son muy prohibitivas en esto, muchas leyes forestales, ambientales, veo aquí al viceministro de Medio Ambiente, prohíben, ponen límite, pero no dan alternativa, no dicen, ¿qué más? ¿Qué se hace? O si no, hay otras leyes que son demasiado permisivas, o sea, se va de un extremo al otro y ninguna sirve. Bueno, de políticas, planes, ayer se habló mucho. Oiga, políticas y planes y hasta las leyes son excesivamente sectorializadas. Raramente son integrales. Yo siempre cito, ya lo debo haber citado en un evento anterior, en Loreto, unos 15 años atrás hicimos un estudio y encontramos 33 planes de desarrollo para Loreto. 33 planes. Uno era de agricultura, el otro era de transporte. Ninguno congeniaba, ninguno entronizaba. Cada plan que costaba 1 millón o 2 millones de soles o de dólares para ser hecho, entraba en conflicto directo con todos los demás. En el propio Ministerio de Agricultura había un plan ambiental de hacer áreas protegidas y un plan de desarrollo de la palma aceitera encima del mismo lugar donde el otro sector del mismo ministerio planeaba conservar. Y todo era así, todo es así. Entonces, yo sí creo que se necesita un plan nacional estratégico para la Amazonía. En realidad se necesita para el Perú, porque la Amazonía no es independiente del Perú. Pero no confío mucho en los planes, porque además no tienen financiamiento, entonces no se cumplen, igual que las leyes no se cumplen. Yo creo que en el caso nuestro tenemos una especie de cultura de la desobediencia que da lugar a la informalidad. La hemos visto en este evento, yo lamento decirlo. Las reglas de este evento no se han cumplido. Las mismas personas que reclaman que no se cumplen las leyes nacionales no cumplen ni siquiera los 4 minutos que les corresponden. Es un pésimo ejemplo y eso no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacer ahora? Bien, tenemos con esos millones de hectáreas deforestadas sin uso. Y ojo, no son solo sin uso, sino que producen en general menos de 30% de lo que pueden producir si se aplicara la tecnología disponible. Al ladito nomás en el Brasil, las hectáreas producen 2, 3 veces más que nosotros. Aquí hay excepciones, hay empresas y hay agricultores que producen mucho y muy bien, pero casi todo lo que hacemos es menos de la mitad de lo que podemos. Bien, entonces, en conclusión, sin deforestar 1 hectárea más, podríamos duplicar, triplicar, cuadruplicar la producción nacional utilizando la tierra disponible. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque en mi época, yo fui director forestal en los años 70, bien a comienzos de los 70, en que ambiente era forestal porque no había nada parecido a medio ambiente en toda la gestión pública peruana. Yo fui uno de los que aplicó con más rigor el famoso reglamento de clasificación de tierra por capacidad de uso mayor. Y lo impusimos porque nosotros lo aplicábamos. ¿Y era para qué? Para evitar que la reforma agraria de Velasco, trabajé en ese periodo, nos colonizara toda la selva, porque querían repartir pedazos a todo el mundo que ni siquiera estaba en la selva en ese momento. Era para facilitar la llegada de más migrantes a la Amazonía. Entonces, nosotros, para evitar la destrucción de la selva, aplicamos ese reglamento. Y fue muy bueno en esa época. Pero el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Ese reglamento es un invento americano, que lo hemos aplicado en Perú y en otros países, pero los demás países lo han desechado. Nosotros seguimos con eso hasta hoy. Hoy día no tiene ninguna validad técnica ni económica, porque
Si bien es verdad que las tierras tienen aptitud forestal, la tecnología actual permite usarlas. Perfectamente se pueden aprovechar y producir. Oiga usted, todo el cerrado brasileño, que es el granero del Brasil, era tierra de aptitud forestal. Todo Mato Grosso y gran parte de Rondônia, yo trabajé 8 años en Rondônia, es de aptitud forestal, pero si se aplica abono, se corrige la tierra, produce. Por supuesto que sí. Miren, se puede producir en la luna y van a producir en la luna. Entonces sí se puede producir. Pero ¿por qué no se puede otorgar? Ya tiene, todo eso ha sido invadido. Hemos hablado de que hay mucho desorden en la Amazonía. Y claro, la conclusión del desorden es la informalidad y la invasión es la subsecuencia. Entonces, los invasores han invadido tierra de aptitud forestal de acuerdo a ese tipo de legislación. Entonces, no se les puede titular. En este momento, la tierra que ellos han invadido y deforestado ya no, biológicamente ha perdido su valor. Ya no hay majaces, ni añuje, ni nada. Ahí no hay nada. Hay helechos o bueno, puede haber una purma que sí puede tener valor, porque esa es una forma. Ahí hay purmas, se ve a todo alrededor hay purmas. Toda esta área de Tingomaría que yo conocí en los años 50 fue totalmente deforestada, ha sido recuperada progresivamente y hoy día tenemos un bosque alrededor. A Dios gracias, una maravilla. Pero igual no produce. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es permitir a la gente ser dueño de esa tierra para que inviertan y se establezcan en esa tierra y decirle, tú estás recibiendo 10, 20, 30 hectáreas, las que hayan deforestado, pero te vamos a darle el título, pero tú de aquí no te mueves, te quedas aquí. Esa tierra es tuya, tienes títulos, puedes desarrollarla, invertir en ella, negociarla, comprarla, venderla. O sea, volver a tener un sistema en esa parte que ya está deforestada. Vean bien, yo insisto siempre en lo mismo, que ya está deforestada. ¿Qué es lo que ya está deforestado? Por lo menos en áreas de protección, por lo menos 1 millón de hectáreas. En las tierras indígenas, 1 a 2 millones de hectáreas ya están deforestados, porque los indígenas, me pasé un tema. En este momento, si la Amazonía tiene 72 millones de hectáreas, en área protegida tenemos 21 millones de hectáreas. En tierras indígenas, más o menos 20 millones de hectáreas. En agricultura, hay 4 millones más o menos en producción, pero y 3 millones de hectáreas son agua, y hay 18 millones de hectáreas en lo que se llama los bosques de producción permanente. Y ahí es donde están casi todos los invasores, están en ese tipo de bosques porque el Estado nunca ha sabido protegerlo bien. Y es de esa porción de bosques de producción o protección, sobre todo de producción, que van a salir los millones de hectáreas ya deforestadas que deberían ser titulados si queremos resolver la situación. Bien, entonces, hablando de la Amazonía peruana en su conjunto, la parte que es de área protegida, sea regionales o nacionales, está estable, ya tiene propiedad, está regularizado. Las tierras indígenas están regularizadas, pero falta regularizar más. Y ahí hay que poner también hasta dónde se expanden las tierras indígenas, porque tiene que haber un punto de cierre, pero hay que concluir lo que ellos merecen. Y aquí fue planteado ayer un tema fundamental. Los ribereños, que son los pobladores originales de toda la ribera de los ríos amazónicos, a ellos nadie los consideró. Se consideró a los nativos, se consideró en cierta forma a los privados, porque ya tienen 4 millones de hectáreas tituladas, pero a las comunidades ribereñas no se les ha titulado. Ahí es indispensable dar prioridad, y como lo reclamaba muy bien un agricultor ayer, un ribereño, dicho sea de paso,
Y nosotros somos de ahí, estábamos ahí antes que se haga el bosque de producción, mucho antes. Y nosotros nada, nosotros no tenemos un caserío y cada uno tenía su propiedad alrededor, pero eso no ha sido reconocido. Es prioritario de reconocer por razones de justicia, porque esos ribereños, recuerden, son parte nativos, parte inmigrantes de la época del caucho inclusive, entonces necesitan tener tranquilidad. Bien, terminamos con la titulación, que en realidad se reduce, si reconocemos que ya hay 4 de los 10 millones de hectáreas destruidos, hay 4 millones tituladas, tenemos 6 millones sobrantes. De esos 2 millones son como estas tierras, no se puede cultivar de ningún modo. Eso hay que dejar que la naturaleza recupere, rehabilitación natural. Pero hay 4 millones por titular. Y ese es el esfuerzo que hay que hacer, porque eso va a permitir asentar cientos de miles de campesinos, de familias campesinas sobre la tierra. Ahora, titularlo no basta. Como ya se ha dicho hasta la saciedad, hay que darles asistencia técnica, hay que ayudarlos. Y la ayuda puede venir de los empresarios, como ejemplos muy buenos he visto. Pero en realidad es función del gobierno. Cuando yo era joven y trabajaba aquí en Tingo María, había las famosas camionetas amarillas del servicio de extensión agrícola, que iban con la jeep de chacra en chacra, diciendo, y conversando con el agricultor: oye, ¿y tú qué produces? Oye, ¿por qué no usas esta semilla que he traído en la camioneta? ¿Por qué no pruebas ese producto que te va a ayudar a que germine mejor? Y necesitas crédito. Yo tengo aquí un formulario para que pidas un crédito blando. O sea, eso ha existido en el Perú, pero como tantas veces hemos visto en este evento, lo que había de bueno se destruye o se abandona y hay que recomenzar algunos años después. Pero es fundamental asistencia técnica y crediticia. Yo soy radical en decir que no vale la pena titular esas 4 millones de hectáreas si simultáneamente no se monta un servicio eficiente de asistencia técnica y crediticia. Pero no solo eso, servicio social, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la enseñanza de matemáticas que reclamaban tan justamente el otro día? ¿Dónde está la salud? Solo eso diría al comienzo, el resto puede venir más tarde. Vialidad, sí. Vialidad, por supuesto. Los millones de dólares que invierte el Ministerio de Transporte deben ser 99% en consolidar la infraestructura que ya existe. Hoy día demoramos 15 minutos en el puente porque un camión se atravesó en el puente y no puede pasar porque ese puente, el puente de Tingo María sobre el Monzón, está cayéndose sobre el Guayana. Está cayéndose. Es un puente que construyó Belaúnde hace 60 años. Eso es lo que hay que hacer, no pensar en irse al Purus a hacer una carretera en medio del bosque, porque como bien se ha dicho, Samuel lo ha reiterado, toda carretera nueva es facilitar la ilegalidad, la invasión de tierra. Oigan, yo no tengo nada contra las carreteras, el Parque Nacional Yellowstone tiene carreteras, solo que ahí se respeta la ley. Yo ya dije una característica peruana o nuestra, es la cultura de no obedecer. La ley es letra muerta. En Estados Unidos un parque atravesado de carretera no tiene un puesto de gasolina, no tiene ningún invasor, a nadie se le ocurre. Pero aquí es la regla, invadir, no cumplir la ley. Entonces no se puede abrir carreteras mientras no se eduque a la población. Bien, ahora, eso es la parte, sí, esa es la parte agraria. Pero si no se resuelve la parte forestal, no vamos tampoco a ningún lado. Entonces, hay que crear una barrera entre el bosque y la zona que va a ser utilizada para agricultura, una barrera que permita la defensa. Eso implica reformar la legislación forestal, porque la mayor parte de las carreteras que se producen en la Amazonía y que permiten la invasión son distractores forestales de las concesiones. Entonces hay que eliminar el sistema de concesiones. Y también hay que pensar que el bosque no es, ahí sí alguien lo dijo aquí varias veces, el bosque no es el futuro de la industria maderera peruana. El futuro de la industria maderera peruana es la plantación forestal, que debe depender de agricultura, no de forestales.
Y el bosque tiene una función esencialmente de conservación y de protección de nuestro abastecimiento, de servicios ambientales. Ahora, fortalecer el sector ambiental también implica fortalecer a los indígenas, porque ellos son los que tienen gran parte de los bosques. Y es indispensable, como ya se ha propuesto, crear una escuela de guardabosques. Pueden ser, no tienen que ser solo nativos, pero de guardabosques locales capaces de hacer cumplir la legislación. Así como hay guardaparques, debería haber guardabosques. Eso existe en Alemania, en Francia, en cualquier país. Una cosa es guardaparque, otra es guardabosque. Aquí no hay guardabosques. Bueno, se tiene para hablar muchísimo más, obviamente, no da el tiempo, pero quería concluir diciendo si es posible, pero de nada va a servir si no es integral. La integralidad en este caso es que no se puede reconocer propiedad de los invasores sin al mismo tiempo darles ayuda y sin al mismo tiempo no proteger drásticamente el bosque, prácticamente prohibir deforestación en cualquier lugar que no sea la zona agraria, una área reconocida para la agricultura. Todos ganan, el Perú, la Amazonía prospera, y creo que el consenso está muy maduro. Yo he asistido a 3 reuniones de estas y me impresiona el cambio en los discursos. Todos, hasta Samuel, han cambiado el discurso, un discurso mucho más equilibrado ahora, un discurso que sí permite conciliar ambiente y desarrollo y alcanzar el famoso sostenible, pero también lo de integral. Gracias. Hola, sí. Bueno, como siempre, el doctor Doroyani nos ha dado una presentación no solamente informativa, ilustrativa, sino emocionante y motivadora, ¿no es cierto? Creo que eso es muy importante. Como dije al comienzo, este tema es supremamente importante y por eso es necesario recoger las perspectivas de diferentes tipos de actores. Vamos a comenzar en esa línea con el embajador Jonathan Hadwell, de la Unión Europea, porque como ustedes saben, los productos que se originan en los bosques tropicales están comenzando a tener ciertas condiciones para la entrada a los mercados. Esas condiciones tienen que ver con la sostenibilidad, justamente, tienen que ver con la no deforestación, etc. Y eso, desde la perspectiva de un productor peruano, puede ser algo muy negativo, porque puede quedarse sin mercados, pero también puede ser muy positivo, porque yo creo que estamos en condiciones de poder cumplir con estas regulaciones y entonces asegurar mercados, uno de los mercados posiblemente más retributivos y más grande de las exportaciones agrarias peruanas. Así que quiero darle la palabra al embajador para que nos comente sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, Gustavo. Y en primero, buenos días con todas y todos, autoridades presentes, representantes del sector privado, representantes de las comunidades nativas, indígenas. Es un gran honor estar aquí como embajador de la Unión Europea. Y es mi primera vez en la selva, porque llegué en el país solo hace 9 meses y quisiera agradecer a los organizadores, pero también a las autoridades locales por la linda acogida y la posibilidad de conocer a la gente de la selva y ver la belleza, como la bella durmiente que se ve muy bien afuera, y también probar uno de los riquísimos productos como el aguaje y
también la oferta gastronómica, el Juane, y también bailar, como hice anoche. Y en segundo quisiera felicitar a los organizadores y en particular a don Samuel Dyer por ese formato que me parece tan poderoso de juntar al sector privado, a gobierno nacional, autoridades regionales, provinciales, locales, con el sector privado, con las comunidades nativas y también la comunidad internacional que yo represento hoy junto a mis colegas de la CAF, de la BID, de la FAO. Y es un formato tan poderoso porque, como se explicaba ayer, hay que juntar ideas, visiones, propuestas, ideas, esfuerzos para conseguir lo que todos queremos, que es el desarrollo sostenible, inclusivo, integral de esa linda región, que por cierto tiene muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Y sí, yo voy a hablar un poco de cuál puede ser la contribución de la comunidad internacional y de la Unión Europea en particular, viendo del macro hasta el micro. Por comenzar, mencionar que para nosotros, aunque consideramos que la primera responsabilidad para desarrollar Amazonía y proteger la naturaleza le corresponde al mismo país, al Perú, todavía consideramos también que eso es un patrimonio mundial de la humanidad, como se dijo ayer, no solo se puede considerar como el pulmón de la planeta, o como lo dijo Alex Contreras, del aire acondicionado de la planeta. Y por eso mi mensaje principal hoy es que la Unión Europea ha sido y seguirá siendo un socio comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo del país y por ende del Perú. Y cuando hablo de Unión Europea, hablo no solo de las instituciones políticas en Bruselas, sino de 27 países miembros y 440 millones de ciudadanos que, aun si no conocen directamente a Amazonía, sí están conscientes del papel importante que brinda al planeta desde un punto de vista medioambiental, protección de la biodiversidad, pero también es una región que es conocida por su riqueza natural, pero también cultural. ¿Cuál puede ser la contribución de la Unión Europea? Desde el macro al micro. Bueno, en primero, hacer un paso atrás y recordar el contexto geopolítico, lo que presentó el ingeniero Luis Baba en su excelente presentación ayer. No se puede mirar a Amazonía y definir planes sin entender el contexto en el cual se tiene que desarrollar, el contexto nacional que él presentó, pero también el contexto internacional, que es cada vez más volátil, y en ese marco quisiera insistir sobre el hecho de que la Unión Europea seguirá siendo un socio confiable para el Perú y por ende para Amazonía, cumpliendo con sus compromisos y
defendiendo un orden internacional basado en las reglas, el comercio abierto, también basado en principios multilaterales y también apoyando a democracia y derechos humanos. Y en particular, eso es importante para un país como el Perú, que defiende los mismos principios y forman parte del marco habilitador para Amazonía. Segundo, comercio, que ya mencioné. Tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio, que sigue vigente desde 13 años y ha sido un factor importante para el desarrollo de la agroexportación peruana, y eso es también algo que puede beneficiar a Amazonía, que tiene mucho potencial en esa área, aunque se tenga que mejorar y desarrollar la conectividad, como se explicó muy bien en la sesión anterior. Tercero, y para contestar directamente a la pregunta de Gustavo, no me queda mucho tiempo, ok, voy a ir más rápido. Deforestación, sí, nosotros hemos reconocido que nuestras importaciones de varias cadenas de valor han contribuido a la deforestación por el pasado, así que hemos adoptado ese reglamento contra la deforestación, y estamos conscientes que los requisitos son un desafío, sobre todo para los pequeños productores de cacao y chocolate, cacao y café, pero creo que es importante entender que es una inversión, mirarlo como un costo. Es una inversión que fortalece la competitividad y permite mejorar la posición en uno de los mercados más exigentes del mundo, donde sí hay mucha demanda para los productos de alta calidad que puede ofrecer la Amazonía peruana. Y además estamos cooperando con las autoridades, con el Midagri, con CERFOR, con MINCETUR para apoyar en eso. Estamos apoyando también con nuestra cooperación. Nuestra cooperación está evolucionando hasta más promoción de inversiones bajo la estrategia de Global Gateway, que tiene como objetivo ayudar a los países socios como el Perú en cerrar la brecha de infraestructura, como se discutió en la sesión anterior. Y hay muchas empresas europeas que están interesadas en participar en las APPs. Hay ejemplos también ya de empresas europeas que han contribuido en proyectos de infraestructura en Amazonía, como el puente de Nanay en Iquitos, pero también a nivel nacional el nuevo aeropuerto Jorge Chávez es una inversión principalmente alemana, así que es europea, y eso también va a contribuir a la posibilidad de desarrollar turismo en la región, aunque, como ya se mencionó en la sesión anterior, hay también que invertir y mejorar la conectividad. Tenemos también programas en economía circular, en temas de cadastro y títulos de propiedad, también sobre protección de los defensores medioambientales, defensores de derechos humanos,
y también en temas de seguridad, pero creo que el Bueno. tiempo ya se agotó, así que me Ok. paro acá. Gracias. Muchas gracias, embajador. Yo reconozco que con todo el apoyo que da la Unión Europea al Perú, darle pocos minutos para hablar es difícil, pero necesitamos mantener el tiempo. Entonces, ahora vamos a modificar esto para que el piso esté parejo. Yo creo que vamos a darle igual 8 o 9 minutos a cada uno de los panelistas y cerramos con solo una ronda para poder cumplir con el tiempo. Entonces, la siguiente persona a la cual le quiero dar el uso de la palabra es al señor Cristian Peso, que es, como ya mencioné, gerente general del Global Forest Perú. Y yo lo que le quería preguntar, lo que quería plantear que nos pueda ilustrar es cómo se ve desde el lado forestal, empresarial, privado, las oportunidades para el sector forestal en términos de la contribución a este desarrollo sostenible que queremos para la Amazonía y cuáles identificarías como las barreras o dificultades que tendrían que ser superadas. Adelante, por favor, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias. Hakon Shama Gema 6 Nete Hikon Shama. Traducido al español sería: bienvenidos a este 6º Congreso Amazónico. He querido empezar con esta frase amazónica porque veo acá hermanos de la Amazonía, lo cual demuestra pues un espíritu de integración al proyecto que tienen definitivamente los fundadores y organizadores de este magno evento, que año tras año lo vienen haciendo. En especial, congratulación a usted, señor Samuel Dyer. Y menciono esto porque de un tiempo atrás, y quiero mencionarles a todos, yo soy tingalés de nacimiento, me enorgullece estar en este congreso, en esta tierra, a través de este congreso, y es que tiene que pasar, para poder responder estas consultas que usted me las traslada, con un tema de identidad. Si estamos hablando de la Amazonía, y muchas veces me ha tocado hacer pasantías internacionales en otros países de Latinoamérica, veo que a veces los extranjeros se identifican más con la Amazonía. Tanto es así que se ponen polos, poleras, pantalones con líneas nativas. Y a veces el propio peruano, y estando en su propia Amazonía, no se identifica. Entonces considero yo, y ahí voy a aterrizar como un paraguas a la primera pregunta, los pilares del desarrollo forestal sostenible. Esto es importante establecerlo, señores, porque de un tiempo atrás todas las ciudades en el Perú, que sabemos que hay costa, sierra y selva, pero hay varias ciudades que tienen parte de la Amazonía. Entonces nosotros debemos entender que un manejo forestal sostenible tuviera que ver con un ordenamiento, lo que en SUNAR, por ejemplo, se denomina como un catastro. También debería haber para el tema forestal, porque el tema forestal es identificar los tipos de Amazonía, porque el Perú es tan rico en su diversidad, ecosistemas, que los bosques no son los mismos en diferentes altitudes. Hay a 1000 metros, 1500, 2000 metros. El segundo tema es una diversificación productiva. Aprovechar todos los recursos forestales, pero acá hay algo importante. También los frutos, las fibras y los aceites. Justo acá me precedía, hablaba sobre el aguaje. Yo les podría decir también el ungurawi, ¿no? La acerola, el camu camu. Cítricos que tienen un potencial de vitamina C increíble, que también la parte forestal podría en una diversificación productiva hacer estos programas y proyectos. Otro tema no menos importante es las asociaciones, empresas, comunidades. Las comunidades nativas, los pueblos amazónicos, indígenas, también se tienen que ver involucrados. Un ejemplo, algo que siempre cuando suelo pasar por este corredor de Pucallpa a Lima, voy a este restaurante típico Aguas Sulfurosas. Seguramente algunos han comido los riquísimos Juanes, ¿correcto? Pero yo pregunto en voz alta, ¿la persona que cocina este potaje gastronómico, lo sacarán en Lima igual, en Arequipa igual? No lo sacan igual. Entonces de ahí me vino, comiendo este potaje gastronómico, que si vamos a hacer asociaciones, empresas, comunidades, tienen que estar esos actores, porque ellos conocen la esencia, ellos conocen la raíz, y todas las normas o la trazabilidad que se quiera hacer, tiene que ser incluyéndolos a ellos para que también den su punto de vista. Algo que he aprendido en la vida,
desde un punto de vista divino y terrenal, es que en la multitud de consejos uno obtiene la sabiduría, como lo que estamos hoy aquí sentados. Eso ya viene incluso de la antigua Grecia, desde Sócrates, Platón, Aristóteles. Escuchar la diversidad de opiniones para sacar conclusiones. Ya lo decía don Samuel, al final vamos a hacer una declaración y se tiene que tomar todos estos aportes. Otro tema no menos importante es la gobernanza y planificación. Tiene que también estar nuestras autoridades, desde el eje central, desde el eje de gobiernos regionales y también municipales. Hasta yo me atrevería a decir, dentro de la ley orgánica de gobiernos locales también están las poblaciones demográficas, como por ejemplo centros poblados, caseríos, que fácilmente ellos también podrían suministrar información valiosa para que se pueda hacer una gobernanza bien planificada de inclusión. Y para terminar con la segunda pregunta que me han consultado, y respetando también los tiempos, los desafíos y el camino a seguir. Desde el emprendimiento privado, pues yo represento a Global Forest Perú, que es una boutique amazónica que tiene la sede central en Ucayali, que somos vecinos, hermanos. Tenemos que darnos cuenta como si fuera una moneda. Primero, la institucionalidad débil. Lo digo esto como dentro de que cuando hay gobernantes, a veces el equipo técnico desconoce cómo es que se tiene que hacer la institucionalidad con las normas. Sucedió en Ucayali, y espero que esto no suceda acá, que no haya un rebrote, de que justo hablaban de bosques de protección permanente. Habían sacado una ordenanza regional en donde vendían a un solo el metro cuadrado donde habían bosques. Se ha tenido que recurrir hasta el Tribunal Constitucional para emitir la inconstitucionalidad de esa norma en el gobierno regional de Ucayali. Fíjense ustedes, o sea, vemos aquí como un reto que nuestras propias autoridades tienen que tener un conocimiento pleno de hacer un trabajo articulado y no de manera aislada, porque somos un Estado peruano democrático. Y qué mejor tener una visión amazónica. Digo esto como una reflexión en el sentido de que considero yo que este es uno de los pocos encuentros a nivel nacional en donde se tiene el concepto de la Amazonía para poner puntos trascendentales en la palestra y definir cuál va a ser la ruta a seguir. ¿En qué sentido? Porque como ven en este cuadro que nos antecede, ¿no? Vemos los shipibos, vemos la fauna, vemos la flora. Sin embargo, al momento de ejecutar los planes, mucho dista de la realidad. Por esas consideraciones, considero que estos desafíos y caminos a seguir también tienen que ser considerada a través de un focus group o hacer un feedback con nuestros propios hermanos de la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy importantes esas apreciaciones. Ahora quisiera dar la palabra a la señora Karen Ortega, que es líder de Sostenibilidad y Gestión e Institución del Grupo DC, con la pregunta similar desde la perspectiva del lado de las empresas privadas que están vinculadas al tema del uso de la tierra. ¿Qué consideras que se debería esperar por parte del Estado? ¿Qué es lo que se necesitaría del lado público para poder apoyar, hacer viable la participación, la actividad privada en este espacio? Gracias, Gustavo. Para felicitar a Marc y a su brillante exposición, no solamente nos ha dejado a todos, creo, reflexiones profundas, sino también nos ha dado ideas bastante concretas sobre cómo avanzar, y creo que ese es el aporte más importante que este espacio puede dejar. Espero que sean recogidas en la declaratoria final. Bueno, estoy aquí representando a un grupo empresarial de emprendedores peruanos que además son amazónicos. Como bien ya lo ha dicho don Samuel, de ahí viene este apasionamiento y el empuje por lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía. Un empuje que no se va a frenar, ¿no? Sino que se nutre de este tipo de espacios y de la colaboración, no solamente de la cooperación, sino también de los investigadores como Marc, ¿no? Que con su trabajo
nos ayudan a plantear mejores maneras para avanzar juntos, ¿no? Nuestro grupo empresarial lidera muchas empresas. Dentro de ellas lidera la agroexportación de frutas, también la exportación de productos hidrobiológicos con nuestra empresa acuícola. Y además tenemos empresas dedicadas al rubro de la reforestación, que coincido con Marc en este pensamiento de que es el futuro de la industria maderera del país. Entre otros emprendimientos responsables y sostenibles, ¿no? Con prácticas de agricultura sostenible, altos estándares ambientales y de derechos humanos y laborales. Y se me preguntan cuánto de estas cosas se podrían estar haciendo en la Amazonía. Todas, muchísimas oportunidades. Oportunidades que hoy en día, ¿no?, están bastante limitadas por algunas problemáticas concretas que hemos abordado a lo largo de todo el Congreso. Dentro de ellas, y a lo que se refiere este panel, una de las más importantes, y me atrevería a decir dentro de las 5 prioridades en las que tenemos que trabajar y poner foco, es el ordenamiento territorial. El uso de la tierra, en este caso, es una tarea pendiente y de urgente atención dentro de la Amazonía peruana. Incluso hoy en día, empresas formales que trabajamos dentro de este territorio, nos vemos con muchísimas barreras para poder salir adelante, ¿no? Con empresas de trayectoria, ¿no? Y todos de estándares globales. Nos enfrentamos a trabas, sanciones injustas, nos enfrentamos a incluso procesos penales, como bien lo ha dicho Cristian. Gracias a estas ambigüedades legales, a estos vacíos, a estas conversaciones que no estamos teniendo sobre el ordenamiento territorial y sobre el uso de la tierra y la titularidad. Imagínense para una empresa grande enfrentarse a estos desafíos, ¿no? Bastante importantes, ¿cómo es para los pequeños productores, las empresas comunales, los emprendedores rurales, que como bien han dicho son el motor de la Amazonía? Y todas las trabas que enfrentan para poder hacer empresa y encontrarse dentro de la legalidad, ¿no? Trabajar bajo las normas del Estado. Además de eso, nos enfrentamos a otras actividades criminales ligadas al uso de la tierra y alimentadas justamente por estas ambigüedades legales, ¿no? Invasiones, por ejemplo, tráfico de terrenos, crimen organizado, ¿no? Son consecuencias de esta falta de claridad, ¿no?, en las normas de ordenamientos territoriales. Donde las normas no están claras, la institucionalidad se debilita, y eso es justamente lo que estamos viendo, la falta de presencia del Estado, la ausencia de normas claras, ¿no? Y eso está debilitando muchísimo la actividad del sector privado en la Amazonía. No pedimos facilidades de ninguna manera, pedimos predictibilidad al Estado. Es lo que creo que nos ayudaría, teniendo reglas firmes, institucionalidad sólida. El fortalecimiento de las entidades del Estado es muy importante en este tránsito hacia una Amazonía sostenible, y un Estado que también nos permita trabajar en alianza con los distintos territorios. Entonces, a la pregunta de Gustavo, y como bien mencionó en su intervención anterior el gobernador, que me gustó mucho esa frase, el desarrollo no solamente es posible con el empuje del sector privado, ni tampoco es posible con el empuje de la cooperación, tampoco es posible, aquí están los amigos de Perú Sostenible, con el empuje de la sociedad civil organizada y las distintas instituciones. Necesitamos al Estado porque tiene un rol insustituible para la viabilización del desarrollo sostenible de la Amazonía. Entonces, desde aquí hacemos un llamado al Estado. Queremos nosotros trabajar con ustedes. Estamos también desde el sector privado haciendo un gran trabajo y
quiero felicitar al Grupo Pro Amazonía, pero también quiero instar a los demás grupos empresariales a que trabajen juntos. Es muy importante que trabajen de una manera organizada, que fortalezcan sus gremios, que trabajen en una visión además territorial para poder articularnos con el trabajo que el Estado está realizando, ¿no? Y felicito también a las iniciativas de instituciones como el CEPLAN, ¿no? Que ha expresado su voluntad de liderar este proceso del Plan Estratégico Amazónico. La única forma en que nuestras voces sean escuchadas y en la que se tomen decisiones justas, realistas, ¿no? Y que además promuevan el real desarrollo es que estemos organizados. Y en ese sentido, la institucionalización de nuestro diálogo, de este diálogo que estamos teniendo aquí por parte del Estado es crucial. Se requiere un Estado que genere condiciones para que las buenas prácticas se puedan multiplicar y podamos escalar juntos, ¿no? Les pedimos entonces visión territorial y voluntad para construir. Me permito para cerrar mi intervención, poner sobre la mesa algunas prioridades. Primero, lo hemos hablado durante todo el Congreso y lo hemos ratificado en este panel, ordenamiento territorial y seguridad jurídica, ¿no? Debería ser una de las principales prioridades. Infraestructura habilitante para el desarrollo inclusivo. Lo hemos estado viendo, las carreteras, las vías, la conectividad. Y por último, y a lo que viene justamente este panel, es institucionalidad y articulación multisectorial, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran desafío porque nos enfrentamos a una fragmentación institucional que le hace daño a nuestro desarrollo, que muchas veces frena o desincentiva la intervención formal, y se necesita esta visión de desarrollo amazónico que articule, como bien dice Marc, aspectos sociales, ambientales y productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Ahora voy a dar la palabra a Sarbit Ojanama, que es vicepresidente del Frente de Defensa Nacional Agraria, Paz y Desarrollo Sostenible, FEDEPAZ. Entendimos ayer por la presentación de su colega que hay un problema severo con el tema del acceso a la tierra y la seguridad de acceso a la tierra. Indudablemente para el desarrollo agrario, el desarrollo rural amazónico, un tema fundamental es esa predictibilidad, como ha dicho Karen, esa seguridad, etc. Pero no es lo único. Entonces, a mí me gustaría, desde la perspectiva de ustedes, los productores que están directamente a cargo de conducir estos procesos de producción, aparte del tema de la seguridad, ¿qué otras cosas consideran que son necesarias para poder tener una producción sostenible, incrementar la productividad, tener una intensificación productiva, como ha sido planteado? Por favor. Boquesayay, Aguajún, Chichamac. Muy buenos días con todos. Tengo el gusto ahora de conocer al señor Samuel Dyer, que es muy conocido en mi región Loreto. Ahora sí lo veo en persona. He escuchado hace un momento que hablaban de la Amazonía, pero ¿cuántos de ustedes conocen mi región desde la primera vista de Putumayo hasta la última vista que es Yavarí? ¿Quién conoce mi región? Claro, los que hemos caminado. Hace un momento hablábamos de la ley de la Amazonía que durante muchos tiempos hemos venido peleando, ¿no? Luchando, porque la agricultura crece con conectividad. No me va a dejar mentir el embajador, ¿Europa crece con conectividad o no crece con conectividad? Pero con conectividad con desarrollo sostenible, conectividad cuidando la ecología. Pero nosotros estamos teniendo, por ejemplo, Loreto es el único distrito, región de todo el Perú que está rodeado de agua. No tenemos conectividad. Hemos tenido 220 muertos en la pandemia del COVID por no tener conectividad.
Tenemos 3 demandas de IDL justamente por crear carreteras. La colonia Yaquerán-Angamos, colonia Matsés, una carretera que comprende no solamente por un tema de pronto de deforestación, como lo puedan llamar, es un tema salud, es un tema ecosocial, es un tema que realmente para llegar a Yaquerana, para los que no conocen, son 30 días en lancha, 15 días en deslizador y 1 hora y 40 en avión. Cuesta más caro que venir a Lima, 400 soles el pasaje a Yaquerana. Es la zona más endémica que existe, con dengue, malaria, que niños que fallecen por no tener el apoyo económico, porque su Foncomún de esta municipalidad, así, 132,000 soles. ¿Cómo lo hacen? Buscamos ciertos temas para poder llegar y hablar un poco más. El tema de conectividad es muy amplio, muy extensivo. Pero ahora vamos a la problemática que tenemos, que es titulación. Tenemos problemas con titulación, no solamente por un tema de deforestación, un tema esto. Hay varias leyes que nos están facultando al sistema agrícola, que es la ley 31973, que es la ley de zonificación, que es la ley de zonificación agrícola. Tenemos la siguiente ley, que es la de titulación por reversión, que es la 28667. Que hay mecanismos que se han ido implementando, que simplemente algunos gobiernos regionales no lo tienen para poder pasarlo a su sistema o a su gerencia agraria, donde se pueda respetar el tema de zonificación, el tema de planificación, el tema agrícola más que todo. Decimos que la agricultura es el mayor depredador, pero si no tenemos agricultura, ¿de dónde sacamos el mercado de todos los días de nosotros? Tenemos... ¿Qué es lo que nos falta como sistema agrícola? Necesitamos el acceso a la información, capacitación y recursos financieros que nos permitan adoptar prácticas más sostenibles. Esto incluye la adopción de técnicas de agricultura de precisión en el uso tecnológico como drones y sensores para optimizar el riego y la gestión de plagas, implementación de prácticas como la rotación de agricultura. Entonces, no solamente el agricultor necesita que lo titulen, también necesita que lo capaciten, también necesita que le hagan el acompañamiento, también necesitan una guía para poder sacar una producción. Nosotros en Loreto tenemos, por ejemplo, Fundación Tamshi, que tiene el mejor café, el mejor cacao con aroma, que ha sido perseguido durante muchos años simplemente por haberse comprado un activo y un pasivo. En Pucallpa tenemos a Ocho Sur, que también ha sido buscado y bueno, ponerlo como depredador único. Tenemos a las colonias menonitas. Para los que no conocen, las colonias menonitas tienen una agricultura. ¿Ustedes han visto Bonanza, la familia Ingalls? Ese mecanismo de vida tienen los menonitas. Su producción es limpia, su producción es orgánica, que es lo que pide la Unión Europea. Productos orgánicos que no estén contaminados. Tenemos ahorita, acá en Pucallpa, la empresa Bioyon, que está creando un producto orgánico. Hablamos de temas de contaminación. Tenemos ahorita el proyecto Bambú. El bambú cubre con lo que dijo el señor de Ceplan. Es un buen filtrante, es un buen purificador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los agricultores no solamente somos depredadores, también somos conservadores, también somos reforestadores. Promovemos que la agricultura vaya acompañado de un sistema ecosostenible. Tenemos 400 comunidades nativas en Loreto que hasta el día de hoy no han sido tituladas. ¿Por qué? Es justamente por lo que dijo el señor Mark, que estas comunidades han estado desde hace más de 30 años y ahorita están dentro de BPPs. Tenemos la ley, la 28763, que es la ley Piazzi, la ley de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Yo soy aguajún, no crean que porque me ven mi pelo rubio, soy gringa.
Soy Ahuajún. Y eso yo no lo voy a negar. Pero hablaba hace un momento el señor Samuel de la proinversión. Pero Loreto está entrando a un subdesarrollo donde nos están encerrando con este proyecto, que es el proyecto 28763. No desconocemos que no existan no contactados. Nosotros respetamos a nuestra gente, pero necesitamos también que nos demuestren científicamente que existen los no contactados. Llevamos 40 años de explotación petrolera. Llevamos 80 años que ha entrado el tema del caucho. En esos años sí ha existido no contactados. Pero a estas alturas de 40 años, agarrar Flor de Coco, donde se encuentra el lote 64, que es el lote Perenco, y donde vive una comunidad desde el año de 1904, donde entró el primer franciscano a hacer su misión a esa comunidad, ahora se ha convertido en una reserva intangible, con toda la comunidad nativa, con todo el lote petrolero, prácticamente cerrando el paso. ¿Cómo hacemos si hablamos de reserva intangible? ¿Cómo va a vivir esa comunidad si solamente va a sacar para su consumo humano? ¿Cómo van a criar a sus hijos? ¿Cómo van a sacar un desarrollo más adelante? Entonces, yo creo que la titulación está dentro de las leyes que muchos de nosotros no hemos leído, como está la 31973, como está la 28667, como inclusive está la ley forestal, que se ha sacado planes de manejo a nombre de las comunidades para no seguir vulnerando el derecho como muchos empresarios lo han venido haciendo, explotando los recursos de las comunidades nativas. Acá todos somos nativos, por si acaso. Acá creo que los únicos extranjeros son ellos. Pero acá todos somos nativos porque descendemos de una ciudad. Entonces, el que no es nativo, que me disculpe, pero yo sí soy nativa. Entonces, ¿cómo podemos hacer un crecimiento cuando tenemos una ley que nos está vulnerando? ¿Cómo podemos hacer el desarrollo amazónico cuando nos están cerrando con reservas intangibles las conectividades de toda la región Loreto? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un plan de manejo que sí se puede utilizar y los estamos utilizando el día de hoy. La que les habla, yo socializo con las comunidades nativas. Y eso, CERFOR está actuando en los planes de manejo maderable y no maderable. Estamos implementando el Huasaí, el Ungurawi, la Bacaba, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una parte de acotación. Lo único que puedo decir es que es momento de que hay leyes, de que necesitamos que nos apoyen para poder salir adelante. Loreto, no solamente, me van a disculpar la expresión, no solamente somos el papel higiénico de los grandes contaminantes europeos. Somos el pulmón de Loreto. Y necesitamos crecer, necesitamos conectividad, como estas empresas que ahorita están aportando. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias. Vamos a tener el último panelista que nos va a acompañar virtualmente. No sé si ya está conectado el economista Juan Manuel Benítez. ¿Ya están? Perfecto. Juan Manuel, bienvenido. Una pena que no puedas estar acá en persona, pero igual queremos conocer la perspectiva que tienes tú como ministro y también como un promotor del tema del desarrollo agrícola respecto a lo necesario para poder avanzar en esta línea en la Amazonía. Bienvenido. Sí. ¿Empiezo? Sí, puedes proceder, gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación y también extender mi disculpa. He sido afectado por el virus más común en el invierno. Estoy con algunos problemas de salud, no me han permitido estar allá, me hubiera encantado. Estoy siendo muy conectado con la Amazonía, además que parte de mi vida la pasé en mi colegio, lo hice en Iquitos, en Loreto. Así que me siento muy conectado con la Amazonía, a pesar de no ser de origen amazónico. Pero en fin, así que muchísimas gracias a los organizadores, al Grupo por Amazonía. Un saludo especial a los gobernadores que están ahí presentes, a los representantes de los ministerios, de la Unión Europea, que acabo de escuchar también, al embajador. Un placer estar con ustedes. Voy a compartir algunas ideas, aunque en verdad, como dijo muy bien al inicio de su presentación,
profesor Uroyani, cuando uno ya le toca avanzado el evento, en verdad ya lo que va a decir parece un poco reiterativo, entonces voy a tratar de hacer una especie de síntesis, pero de lo que se está analizando ahora. Yo partiría por algo que es muy importante, entender por qué se deforesta, porque el diagnóstico que se ha presentado es fabuloso, pero la razón, habría que preguntarnos cuál es esa razón. Los peruanos hemos perdido el sentido, nos hemos vuelto amantes del fuego y nos gusta cortar en los bosques porque simplemente es un pasatiempo. Definitivamente que no. Esto no tiene que ver con un tema de cordura, tiene que ver con un tema de economía. Las personas deforestan porque necesitan sobrevivir. Las personas que están hoy día en la agricultura, que es la principal causa de la deforestación, es verdad, la agricultura migratoria, lo hacen porque necesitan medios de vida. Y eso es algo que tenemos que entender. Para poder encontrar una solución hay que entender cuál es la base del problema. Si no comprendemos que esas personas, mientras no tengan una oportunidad para poder sobrevivir, pues el driver de deforestación va a continuar. Por mucho que hagamos leyes, por mucho que hagamos planes, por mucho que nos pongamos todos hoy día de acuerdo en los conceptos, eso no va a ceder. Seguimos permanentemente en riesgo. Y como lo ha dicho bien el profesor Uroyani, estamos llegando a un punto posiblemente de no retorno. Entonces la preocupación tiene que ser mayor, pero no solo preocuparnos, sino actuar. Para eso es importante tener también una visión. Ya entendimos el problema, ahora hablemos de una visión. ¿Qué queremos hacer entonces? Si entendemos que el problema está en que no hay las oportunidades para que esas personas puedan frenar su invasión al bosque, entonces lo que tenemos que hacer es justamente eso, ofrecerles las oportunidades. Y ahí coincido plenamente, una vez más, con el profesor Uroyani, que lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, he leído sus publicaciones, la que más creo que se ajusta a lo que estamos hablando hoy día, del año 2022, el que hace la pregunta si se puede detener la deforestación, ese ensayo muy bueno, se lo recomiendo, léanlo, ahí está todo lo que el profesor ha explicado hoy día. Justamente lo que tenemos que hacer es trabajar sobre estos espacios donde ya no hay bosque. Reconocer que ahí volver atrás es muy difícil, ya están ocupados, lamentablemente no se usan, es verdad, muy pocos se usan, con productividades muy bajas. Entonces, ¿cómo hacemos que esto cambie? Que se conviertan en núcleos de producción con alta productividad, que puedan atraer inversión, porque el problema de la agricultura pequeña, para los que no lo saben, es que corta el bosque, aprovecha el nutriente de 2 o 3 años, y como no tiene dinero para reinvertir en ese suelo, se muda a las siguientes hectáreas y sigue cortando bosque, y ya no retorna porque el bosque original se degradó, como ha dicho muy bien el profesor Uroyani. Entonces, necesitamos que la gente se arraigue al suelo, que se asiente, que tenga la capacidad de reinvertir en el suelo, nutrir el suelo, para que pueda hacer cultivos permanentes con alta productividad. Lo ha dicho muy bien también el profesor Uroyani. Tenemos productividades, pues, de 1/3 o de 50% en muchos cultivos que hoy día nos podrían cambiar la vida, ¿no? Escuché en la mañana, al principio también, al director de desarrollo económico del gobierno regional de Ucayali, se olvidó de mencionar la palma aceitera, importantísima también, es una llave de progreso en la Amazonía, que hay que aprovechar. Ucayali hoy día 60% de lo que exporta es aceite de palma, y podría ser mucho más sin tocar un árbol, que es el punto clave. Otra cosa que también dijo el profesor Uroyani, no necesitamos cortar bosque, lo que necesitamos es poner en valor el suelo que ya existe, es darle a estas personas capacidad para atraer inversión, para poder tener acceso a crédito, para poder nutrir el suelo, para producir más en menos tierra y crear esta barrera económica que nos permita decir qué áreas sí se pueden usar para hacer agricultura y qué áreas jamás deberían ser tocadas y deberían ser protegidas. Y ahí nuevamente otra coincidencia. El marco legal que hoy día se tiene ayuda en buena parte, aunque hay discusiones, pero ayuda en buena parte. Lo que habría que hacer es complementarla con la prohibición que señala nuevamente el profesor Uroyani. No se debería permitir ni legal, porque hoy día se puede hacer legalmente, según el artículo 38 de la ley 29763 vigente, se puede cortar bosque de manera legal, debería estar prohibido. Más bien lo que deberíamos hacer entonces es enfocarnos ahora en estos espacios. Muchos de estos espacios tienen propiedad, no están en uso, y lo que hay que hacer es crear las condiciones para atraer inversión. ¿Qué les está faltando? Ya lo dijeron. Seguridad jurídica. No tenemos títulos de propiedad. Eso es clave. Ningún inversionista va a poner un sol en un suelo que no tenga un título de propiedad. Menos se van a poder dar créditos si no tengo la propiedad. Necesitamos tener las vías de acceso, la conectividad, no nuevas, las que ya existían, las que están ahí, o mejorarlas.
elevar su nivel para poder sacar producto. Crear además también, me parece fundamental, las condiciones desde el punto de vista también de riego. Sistemas de riego son importantes en la Amazonía, aunque muchos no lo crean, que le pueda permitir aumentar la productividad. 30, 40% salta la productividad en las tierras de la Amazonía también con riego, porque le va a dar garantía. Esto ya se hizo en la costa. El milagro de la costa, en Chavimochi, para poner un caso, donde un desierto se convirtió en verde, es algo que vamos a tener que hacer lamentablemente hoy día en la Amazonía, ¿no? Ahí de verde la pasamos a marrón, pero hoy día tenemos que pasar de marrón a verde otra vez. Hay que concentrarnos en esos espacios. El año pasado se lanzó una iniciativa con el gobernador regional de Ucayali, que debe estar presente en este espacio, se llamó en ese momento el proyecto Amaqueya, hoy día se llama Parque de Vida May Yancón. Está poniéndose ahí un ejemplo de lo que podría hacerse, ubicando un espacio de más de 30.000 hectáreas y convocando a los sectores públicos y privados, principalmente el privado, que tiene músculo financiero, que tiene ganas de invertir, que necesita estas garantías de parte del Estado para incluso acceder a créditos mucho más baratos y crear ahí un emporio productivo asociado a industria, porque eso es un tema importante. Mientras no tengamos todas las conectividades y todos los proyectos que han mencionado esta mañana, no hay forma de que podamos exportar frescos. Necesitamos producir productos transformados. La industria es clave en la Amazonía. Necesitamos industria forestal, necesitamos industria de aceite, necesitamos industria de procesados de cacao, de café, etc. Por lo tanto, es fundamental que entendamos estas dinámicas. Y Juan Manuel, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Condiciones para que más empresas privadas se convoquen y trabajen en otro factor que es clave, escala. Pretender que salgamos de la pobreza con pequeñas producciones de cacao, café, va a tomar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y no hay, creo yo, ni ese tiempo ni los recursos suficientes para que el Estado promueva todas las actividades. Aquí es principalmente necesario entender que necesitamos que los productores sean los que de alguna manera se asocien a la industria y puedan de esa manera traer digamos, capital suficiente, tecnología, para poder dar estos saltos que hemos señalado hoy día. Esa sería un poco la propuesta. Me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo sé que estamos con el tiempo, pero le voy a dar unos minutos al doctor Duroyani que quiere hacer un comentario final y con eso cerraríamos la sesión. Adelante. Muchísimas gracias. Muy interesantes las intervenciones. Me interesó en especial la señora Ojanama, de acuerdo con todo lo que usted dijo. Salvo que yo soy peruano también. Pero en fin, y conozco la Amazonía antes de que usted naciera. Pero en fin, pero usted ha tocado dos temas que no se han respondido. El primero es el tema de las poblaciones aisladas en la frontera. Oiga, cuando era joven existía Alas de Esperanza. Eran avionetas que hacían el servicio de un lado a otro, de ida y vuelta, y sacaban producto. Más de una vez yo he viajado montada en una vaca, en un cuerpo de vaca que iba a llegar a una punta de carretera. O sea, eso ha desaparecido. El problema del aislamiento de Purús no se resuelve con carretera. Entran turistas en avión, porque ahí hay un aeropuerto enorme, y sale la gente con lo que gasta el turista en ese lugar maravilloso, sale los productos y los habitantes locales a precio de costo o sin costo. Entonces, ese tema, pero es un tema complicado, entiendo, y es bueno llevarlo en cuenta. En lo que no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que los pasivos de las empresas, o sea, empresas que violaron la ley, vendieron y son compradas esas tierras por otras empresas, no tienen que responder por lo que se hizo antes, es que desarrollen, pero el caso de los menonitas es diferente. Yo si no pongo los menonitas, no comparo con Ocho Sur, porque los menonitas han deforestado y siguen deforestando ilegalmente, como se demuestra día a día mediante observación por satélite. Caso de los menonitas, caso de policía, en mi opinión honesta. Bueno, ahora, yo quería simplemente hacer una especie de resumen. ¿Cómo quedaría la Amazonía si se hace lo que hemos conversado? Más o menos, si la Amazonía tiene 72 millones de hectáreas, más o menos 11 millones quedarían en zona agrícola
usados para agricultura. Es poco, es mucho más que lo que se cultiva en todo el Perú hoy día. Es triplicar la superficie nacional agrícola. Y eso estaría en comunidades nativas, porque las comunidades nativas tienen que ellos van a tener derecho a seguir deforestando, porque tienen que crecer y tienen que comer. Ahora, al momento de forestar, tienen que hacerlo en una forma ordenada, cuidadosa. Bien, el resto, 61 millones de hectáreas, va a quedar en bosque, pero de eso, 8 a 14 millones de hectáreas es protección. Esto que tenemos aquí alrededor. Ahí no debe entrar nadie, pero tampoco. Y el resto se va a explotar cuidadosamente en madera. Finalmente, quería decir que es mucho tener 61 millones de hectáreas. Eso es el 52% del territorio nacional. Japón, que se mencionó como ejemplo ayer, tiene 68.5% de su territorio con bosque. Singapur, que es una islita que cabe en el distrito de Tingomaría, tiene 23% de su territorio es bosque. Entonces, no es mucho bosque, no me vengan a decir, no es mucho bosque, no hay espacio de más para la agricultura. Lo último que quiero decir, algo que me ha impresionado mucho, es el rol de los emprendedores. Ante un gobierno débil, que no es todos han sido iguales, un gobierno que no cumple lo que dice, que muda, realmente el rol de los emprendedores es fundamental. Y a mí lo que me ha impresionado más es la emoción con que los empresarios, bueno, y ustedes empresaria también, porque los agricultores son empresarios, toman esto, y realmente creo que son ustedes que deben llevar de la nariz al gobierno y hacer que se convierta en realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al panel. Toca la foto, creo. Okay. Bueno. Una vez más, por favor, los aplausos para los participantes de este panel. Nos ubicamos para la fotografía del recuerdo. Se ha desarrollado el tema Propuestas para promover el desarrollo sostenible agropecuario y forestal de la Amazonía peruana. Agradeciendo al presidente de sesión, Gustavo Suárez, coordinador del programa Perú Earth Innovation Institute, agradeciendo al conferencista Marc Durellani, fundador y vicepresidente de Pro Naturaleza. Palabras importantes de verdad que nos llaman a la reflexión, y agradeciendo a nuestros panelistas, Jonathan Hadwell, embajador de la Unión Europea, Juan Benítez, exministro de Agricultura, a través de la virtualidad, Cristian Peso, gerente general de Global Forests Perú, Karen Ortega, líder de Sostenibilidad y Gestión Institucional del Grupo DC, y Salvid Ojanama López, vicepresidente de FEDAPS. Tenemos estos presentes a nombre de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Leoncio Prado. Gracias, de verdad, un recuerdo de la provincia de Leoncio Prado. Disfruten. Que disfruten estos chocolates con el cacao 100% de Leoncio Prado. Podemos compartir. Buenísimo. Vamos a tomar la fotografía, por favor, con los presentes. Gracias a la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Leoncio Prado. Agradeciendo una vez más por este importante tema que se ha desarrollado. Propuestas para promover el desarrollo sostenible, agropecuario y forestal de la Amazonía peruana. Muchísimas gracias. Vamos a dar unos minutos para poder habilitar también la mesa y continuar con la siguiente sesión previa al almuerzo de hoy, en el marco del 6º Congreso de Emprendedores Amazónicos 2025.